unirte a esta charla. Gracias, Paco, por la invitación. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y bueno, vamos a incorporar justamente al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es para mí, querido Paco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por regalarnos unos minutos en el que vamos a tratar, como siempre, de hablar con toda la transparencia que lo hemos hecho contigo, Ricardo. En un momento, y déjame decirte, voy a tomar de base la columna que hoy publicas en el periódico Excelsior con el título Pandemia con tufo de autoritarismo. ¿Y por qué lo tomo como base? Estamos metidos en una situación en la que parece ser que la gobernabilidad tiene ciertas dudas con el tema de los gobernadores que aparentemente firman un pacto contigo en la mesa y que ahora, a horas de haber firmado ese pacto, empiezan a surgir con situaciones como, en este caso, lo más reciente es el apuntalamiento de una obligatoriedad para estar en casa, de hablar del pacto fiscal, de hablar de la falta de insumos en distintas entidades. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo, con los gobiernos estatales y la autoridad federal? Con todo gusto, Paco. Sí, precisamente hoy escribí en el Excelsior esta columna donde hago mención precisamente a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que se ha venido aprovechando la situación de la pandemia para modificar algunas normas, algunas leyes en otros países, para tener una forma de gobierno muy similar al autoritarismo, al totalitarismo, a las acciones dictatoriales. Y eso en nuestro país no solamente estamos totalmente en contra de que eso ocurra, y precisamente por eso aquí en la Secretaría de Gobernación, con el liderazgo de la ministra Olga Sánchez Cordero, se convocó a un acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacionales. En esta reunión estuvieron presentes vía videoconferencia los 32 titulares de los ejecutivos, es decir, los gobernadores de todo el país. Se han venido llevando a cabo de manera seccionada, geográficamente hablando, noreste, centro y sur-sureste, precisamente para hacer acciones análogas, tomando como base no solamente lo que ha venido señalando la Secretaría de Salud, sino el Consejo General de Salubridad. Este consejo tiene jerarquía constitucional y la declaratoria de emergencia sanitaria, en este caso, que se emitió en virtud del propio virus del COVID, que provoca la enfermedad del COVID, señaló una serie de actividades que se han venido haciendo y que cada noche a las 19 horas el doctor Hugo López-Gatell no solamente nos muestra la gran experiencia que tiene él y su equipo de trabajo de lo que tenemos que hacer. Este acuerdo fue no solamente suscrito por cada uno de los gobernadores con la Secretaría de Gobernación, sino también en presencia del canciller Marcelo Ebrard, y de lo que se trata es que precisamente todas las medidas que se están tomando a nivel nacional se apliquen verdaderamente en todas las entidades federativas. ¿Por qué es la importancia de seguir una sola acción nacional? Pero Ricardo, no se está siguiendo, no se está respetando ese acuerdo. Son dos derechos fundamentales que estamos protegiendo, la salud y la vida, querido Paco. Sí, en gran parte los gobernadores están no solamente apoyando, están siguiendo estas directrices, pero también tienen facultades. Son gobiernos libres, soberanos, al igual que los municipios, y han tomado decisiones que van más allá de la propia declaratoria, pero es en virtud de la declaratoria que lo están haciendo. Ejemplo, ahora que sucedió la Semana Santa hace un poco más de 8 días, en la Semana Mayor, algunos gobernadores emitieron su propia declaratoria, algunos gobernadores emitieron una serie de señales hacia la población para evitar que fueran a las playas, por ejemplo. Algunos municipios están cerrando sus caminos para que la gente no transite por ahí. Se están autolimitando algunas garantías constitucionales que no es el gobierno federal el que está ni siquiera sugiriendo que se haga.
Por el contrario, se tiene que convencer a la población de cumplir estrictamente con lo que dicen las declaratorias de emergencia sanitaria. La gente tiene que entender que se tienen que cumplir porque se tiene que salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos. Pero si los gobernadores y los presidentes municipales, en el ejercicio de sus funciones y en virtud de la soberanía que ellos mismos sustentan, quieren hacer otro tipo de actividades para restringir derechos constitucionales, para salvaguardar la salud y la vida, es absolutamente bajo su responsabilidad. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que tenemos que hacer caso a los científicos, a los médicos. La investigación científica nos ha salvado durante décadas, durante centurias, a la población humana. Tenemos que seguir haciendo caso a lo que ellos digan. Los demás, los servidores públicos, simplemente tenemos la obligación de obedecer y que se haga cumplir. Y los medios de comunicación, por supuesto, tienen una enorme responsabilidad en difundir estas declaratorias para que la gente no solamente las entienda, las adopte con tranquilidad, no difundir pánico. Por el contrario, tenemos que tener todos conocimiento de esta realidad mundial y evitar que la gente siga contagiándose y evitar dentro de lo posible, porque también tenemos una enorme realidad en todo el país. Mucha gente, y así lo entendemos, tiene que salir a la calle porque si no, no come. Me refiero a la gente que vive al día, los boleros, los músicos, los taxistas, en fin, millones de personas que se entiende tienen que salir porque tienen que trabajar, pero tienen que utilizar el cubrebocas, la sana distancia dentro de lo posible, en fin, todas las recomendaciones que ha venido haciendo la autoridad sanitaria y aquellos gobiernos que de motu propio, más allá de lo que se ha señalado en las propias declaratorias de emergencia sanitaria, desean utilizar el cubrebocas y tienen los insumos suficientes sin dejar desprotegido al personal médico que atiende directamente a los pacientes, etcétera, lo pueden hacer. Así lo han manifestado y así lo han venido haciendo, pero no extralimitarse. Y una cosa muy importante, bajo ninguna circunstancia politizar una circunstancia que no solamente está ocurriendo en todo el país, en todo el mundo, sino en este país, y politizar hoy una situación para tener un elemento de apoyo electoral o de denostación o de polarización no es bajo ninguna circunstancia permitido desde el punto de vista ético. Yo creo que hoy tenemos una enorme responsabilidad. Hay niños en casa, hay adolescentes en casa, gente que puede espantarse de más por esta situación real que está ocurriendo y tenemos que ser muy responsables sobre todo lo que se difunde. Tenemos que dar cierta tranquilidad, certidumbre, darle la noticia de que eventualmente esto va a acabar para todo el mundo, eventualmente esta crisis sanitaria también se va a terminar. Subsecretario. Y que tenemos que dar tranquilidad a todos. Sí, Joely. Mucho gusto, buenas tardes. Sin embargo, hay muchas críticas respecto a que el gobierno federal no ha dictado una sola línea para tomar medidas más estrictas de confinamiento. Hoy lo hacen Michoacán, Jalisco, que si bien no decretan un estado de excepción per se, podría desembocar en muchas situaciones en las que se interprete la ley. Por ejemplo, en estos retenes policíacos, en el cruce carretero, en el si se puede trasladar o no un paciente que requiera atención médica a otro hospital porque en el estado donde vive ya no hay capacidad para recibirlo. Esta falta de definición única que dicte el presidente, el gobierno federal, no puede llevar a una desaparición de poderes estatal y per se provocar una falta de Estado de Derecho y una vulneración de la fortaleza del Estado. Para algunos conservadores hay hambre para aplicar el estado de excepción que bien señalas. Nosotros somos un gobierno humanista, somos un gobierno democrático. Nosotros apostamos a la convicción, a la conciencia de la población. El estado de excepción habla, en efecto, como bien señalas, de la desaparición de poderes. Está contemplado en la Constitución y está contemplado para qué efectos se puede ocupar el estado de excepción. Nosotros estamos convencidos de que la gente no solamente está entendiendo, está cumpliendo. Un gran porcentaje de la gente se encuentra en sus casas. Un gran porcentaje de la gente está transmitiendo también dentro de sus propias redes que se tienen que mantener en sus casas para evitar el contagio. Se trata de cuidar su vida y se trata de cuidar la salud del resto de la colectividad. Nosotros no compartimos que se extralimiten las facultades del gobierno
y que se limiten también algunas garantías como la libertad de tránsito. Es una autolimitación. La declaratoria de emergencia sanitaria ha sido muy clara: la suspensión de actividades no esenciales, la sana distancia, el aseo, en fin, es una recomendación que se hace a la población para autolimitarse en todas estas actividades. El realizar actividades coercitivas, donde incluso hay amenaza de privación de la libertad, sanciones económicas, multas, no solamente excede de por sí la situación grave que se está viviendo en todo el mundo, sino, insisto, apostamos a la concientización de la población y queremos que así siga. ¿Pero vulnera la democracia, subsecretario? ¿Perdón? ¿Vulnera la democracia, vulnera la independencia de poderes y el Estado como tal? ¿Vulnera la democracia que diferentes estados den interpretación, aunque, insisto, no declaran un estado de excepción, pero sí lo toman a ley propia? Nada puede estar por encima de la Constitución. Nadie puede estar por encima de la Constitución. Las decisiones que se toman restringiendo derechos constitucionales son metaconstitucionales. Sin embargo, nosotros insistimos en que los gobernadores tienen que convencer a la población de cumplir estos señalamientos de las declaratorias de emergencia sanitaria. Nosotros no vamos a utilizar a la fuerza pública no solamente para reprimir o para sancionar algo que está por encima de esos derechos, que es la protección de la salud y la protección de la vida. La gente tiene que autolimitarse en una serie de derechos, pero hacerlo con una decisión coercitiva raya de manera muy cercana en el autoritarismo. Precisamente la columna que hoy escribí habla precisamente de ello. En otros países se dictaron leyes para extralimitar los derechos de la población sin límite, y eso no podemos realizarlo porque no solamente nos estaríamos extralimitando metaconstitucionalmente, sino que no somos un gobierno que tenga que hacer este tipo de actividades porque confiamos en que la población está entendiendo la gravedad y la seriedad del tema y lo están adoptando muy bien, la gran mayoría. Ricardo, Sí. déjame preguntarte, es que esto que estás diciendo es un tema verdaderamente para agarrar un cafecito y ponernos a charlar en serio, Ricardo, porque si bien lo han hecho en otros países, y eso incluye España, Italia, Estados Unidos, por mencionar tan solo tres, yo también quisiera confiar en que nuestra sociedad entiende y confía en lo que la autoridad le dice, y si la autoridad le dice vamos a guardarnos en casa, se guarda en casa. Pero la realidad va más allá de eso, Ricardo. La verdad es que si yo llevo 34 días aquí guardado, no podría decir si salgo a la calle, me encuentro ahorita en este momento, si no el tránsito habitual, un tránsito que me da la idea muy clara de que hay gente de que no le entiende, de que no cree que esto está pasando. ¿Cómo reducir esa curva si no hay autoridad? No digo coercitiva, pero sí una sanción. Me voy a ir más lejos. Hace algunos años, cuando querían poner o cuando impusieron el tema del cinturón de seguridad en el automóvil, pasaron no menos de 10 años para que, entre comillas, la gente entendiera. Y había sanciones. Hoy, ¿cómo hacerlo? Nada más con un llamado. Mira, yo lo que digo, querido Paco, no solamente el buen ejemplo del cinturón de seguridad que das, el uso del teléfono celular. El teléfono celular, los accidentes que se han provocado porque la gente insiste en que tienen tantas manos como tentáculos un pulpo y pueden hablar por teléfono y conducir un vehículo al mismo tiempo y además traer a su familia y atender 4 o 5 actividades al mismo tiempo. Hasta que no ha causado muertes, como ha ocurrido en todo el país y en todo el mundo, es cuando la gente se ha concientizado, a pesar de que hay un reglamento de tránsito y está prohibido y está sancionado. Hoy, en esta coyuntura, es una coyuntura en la cual tenemos que mantener la unidad nacional y evitar cualquier tipo de expresión totalitaria. Hoy es momento
de que la gente no solamente no salga de sus casas, que nos solidaricemos con los que menos tienen, que ayudemos a que la gente que conocemos y que está en la calle y que tiene un puesto de tacos, que tiene la canasta de tamales, etcétera, el bote de tamales, perdón, que les ayudemos a salir adelante dentro de lo posible. Estoy seguro que la gran mayoría de la gente que está en la calle no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. La gran mayoría, lo puedo apostar que así es. No es gente que esté jugando a la ruleta rusa, transitando libremente o esperando contaminarse. Estoy seguro que no es así. Por eso es que nosotros confiamos que la gente va a seguir entendiendo y cada vez conforme vaya pasando el tiempo y veamos que la realidad nos alcanzó como a todo el mundo, no solamente tenemos que ser más autorrestrictivos, pero el buscar una sanción económica, una sanción privativa de la libertad por no cumplir una declaratoria de emergencia sanitaria, creo que está extralimitado pensarlo siquiera. Yo sigo pensando que los medios de comunicación son grandes aliados del gobierno en este momento y siempre para difundir acciones de vida, para salvaguardar la salud y también para bajarle un poquito a los ánimos de algunos políticos que están encontrando en esto la forma de denostar a un adversario político. Hoy no es tiempo de política, hoy no es tiempo de partidos políticos y hoy no es tiempo de vida electoral. Hoy lo único de lo que tenemos que estar preocupados, todos los que estamos en el servicio público local o federal, es salvaguardar la vida de los mexicanos, de nuestros familiares. Nosotros mismos estamos trabajando porque es nuestra obligación y decidimos ser servidores públicos y aquí estamos, aquí estoy en mi oficina en este momento y aquí he estado y aquí voy a seguir porque tenemos que dar el ejemplo que los que tenemos actividades esenciales, aquí estaremos. Los que no tienen actividades esenciales tienen que estar en su casa y los que nos dedicamos al servicio público tenemos que invitar a nuestros pares, sean de entidades federativas, sean de municipios, sean servidores públicos federales, a mantener la calma, la cordura, la mesura y la prudencia en lo que decimos. Hoy la gente nos está viendo más que nunca, porque están en sus casas, porque tienen tiempo de ver los medios de comunicación. Hoy los mensajes tienen que ser de unidad y de solidaridad y de darnos cuenta que en este tipo de retos que México ha pasado por sismos, por inundaciones, en toda su historia, donde se ha afectado gravemente a la población, en esta también vamos a salir muy bien librados y es una oportunidad de refrendar lo que dice nuestro himno nacional, que en cada mexicano hay un soldado que sirve a esta patria y esta es una ocasión de demostrarlo y no solamente de cantarlo y de mencionarlo cada mañana y enseñarle a los niños. Estas son batallas que se tienen que librar juntos y estas son batallas que van a sacar lo mejor de México. Estoy seguro que así va a ser. Y alejarnos de la idea de sancionar, alejarnos de la idea de prohibir, simplemente cumplir, porque es una obligación, Ricardo. Y nos tenemos que educar. De esto vamos a sacar cosas muy buenas y tenemos que aprender la lección que hoy estamos teniendo, por ejemplo, el fortalecimiento del derecho a la salud pública y gratuita para todos los mexicanos. Este es el ejemplo más claro de lo que se dejó de hacer y que hoy se tiene que hacer, que es fortalecer los sistemas de salud pública y gratuita, porque eso también es constitucional como la educación. ¿Está a la vista algún acuerdo nacional con gobernadores a pesar de estas diferencias, incluso cuando hay acercamientos, hay charlas en un sentido y toman otras medidas? ¿Existe esta posibilidad de llegar a un acuerdo nacional con gobernadores y con empresarios? Y también preguntarte sobre cuál es hasta este momento el punto medio de la negociación con el sector empresarial para abordar esta propuesta de salario solidario. ¿Hay disposición del gobierno? ¿Se ve posible esta propuesta? Sin duda, de hecho lo hay. Este acuerdo por la gobernabilidad y la unidad nacional se suscribió hace 3 semanas con todos los gobernadores, la jefa de gobierno y la gobernadora de Sonora. Esto fue iniciativa de la ministra Olga Sánchez Cordero, nuestra secretaria de Gobernación, ministra de la Suprema Corte en retiro, y no solamente todos estuvieron de acuerdo, fue el producto de la primera reunión con todos los gobernadores. Sin embargo, insisto, cada uno de ellos no solamente tienen facultades, tienen atribuciones, porque son estados libres y soberanos, estamos constituidos en una federación, pero han seguido las directrices de la declaratoria a nivel nacional. Sin embargo, también recordemos que
que somos muchos Méxicos. Hay circunstancias distintas que van ocurriendo de zona geográfica en nuestro país, aunque pues obviamente esta circunstancia nos afecta a todos. Como base general, todos los gobernadores han cumplido con las directrices de la declaratoria de emergencia sanitaria. Hemos tenido comunicación muy cercana con todos ellos, de todos los partidos políticos, diario estamos en comunicación con ellos. Se han llevado a cabo, insisto, estas videoconferencias, donde son plenarias, seccionadas, como ya lo dije, de manera geográfica. Sin embargo, no solamente todos han estado de acuerdo en lo que hemos propuesto, lo están cumpliendo, y faltan muchas cosas por hacer. Apenas estamos en la ruta de continuar con este tema. Sí, perdón. Déjame interrumpirte, Ricardo. Eso es en el entorno de los gobernadores y la posibilidad de este acuerdo nacional. Pero en el caso de los empresarios, sé que no es necesariamente tu tema, pero te lo pregunto, este tema de lo que han venido manejando incluso hace apenas unas horas Coparmex con el tema del salario solidario, ¿qué implica? Que implica una alianza, un acuerdo nacional con gobernadores, con trabajadores y con los mismos empresarios para pagar el salario de los trabajadores que hoy por hoy muchos o están en casa o se quedaron sin trabajo. ¿Habría posibilidades? El presidente ha propuesto que se van a otorgar poco más de 3 millones de créditos tanto para la gente que realiza su actividad laboral en la parte formal como en la parte informal. Recordemos que millones de mexicanos no tienen un salario, millones de mexicanos. El hablar de un salario universal sería hablar de millones de salarios que hoy la gente no percibe, que viven, insisto, de sus actividades principalmente comerciales, gran parte de ellos en la calle, y que no se están contemplando en esto que propone la Coparmex. No es una mala idea, sin embargo, ya el gobierno está tomando cartas en el asunto, directamente en la cúpula, con el Consejo Coordinador Empresarial. Estos 3 millones de créditos que van a apoyar a las pequeñas y medianas empresas es una realidad. También el día de hoy, Zoé Robledo, el director general del IMSS, ha señalado en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de apoyos que se van a dar precisamente a personas que tienen un salario. A partir del día de mañana pueden entrar en la página del Seguro Social, del IMSS, precisamente para saber si son o no elegibles para estos apoyos económicos. Entonces, yo sin duda estoy absolutamente de acuerdo que esto no es solamente una actividad del gobierno. Esto es una actividad y un llamado a una tregua por México, de unidad nacional, donde tienen que involucrarse los medios de comunicación, las empresas, los industriales, la población entera. Es un tema de nación, no es un tema solamente del gobierno. Y es aquí donde se tiene que ver qué tanto se ama a este país, qué tanta pasión se tiene por este país y qué tanto estamos comprometidos todos para resolver esta desafortunada circunstancia, pero que estoy seguro que una vez que esto pase, el número de lecciones institucionales que vamos a aprender después de esta pandemia van a ser muchas. Lo peor que puede ocurrir después de esta pandemia es que no hayamos aprendido nada. Y estoy seguro que así va a ser. Vamos a cumplir no solamente con la población, vamos a aprender del pasado inmediato, del fortalecimiento a los sistemas de salud públicos y gratuitos, de la importancia del Internet, porque se ha llamado al trabajo en casa, se ha llamado a que los niños continúen su vida escolar a través de los sistemas digitales, pero vaya, en algunos casos desafortunadamente no tienen ni energía eléctrica. Sí. Pensar en tener una llamada de esta naturaleza para muchas personas es imposible. Entonces, tenemos que refundar un nuevo orden mundial. Tenemos que hablar de quizá el fin de la globalización. Tenemos que fortalecer las economías locales. Tenemos que aprender a hacer las cosas de otra forma
porque de esta pandemia vamos a sacar lo mejor de los mexicanos. En el desplegado que se publica hoy, la Coparmex pide que solo durante el periodo de emergencia el presidente de la República autorice recursos extraordinarios financiados con los impuestos que todos pagamos para que una parte del salario del trabajador se cubra con dinero que aporte de la Federación. ¿Es viable financieramente para la hacienda pública? ¿Es viable y en qué porcentaje? Es una propuesta interesante que la Secretaría de Hacienda esté estudiando. Este es un desplegado que viene también de una serie de declaraciones que se han venido dando en semanas anteriores. Insisto, todas las propuestas deben de ser analizadas, deben de ser estudiadas. Nada es desdeñable. Todo tiene que ver con un común denominador. ¿Le sirve al pueblo de México? ¿Realmente vamos a resolver la situación económica de millones de mexicanos que se van a ver afectados después de esta crisis en sus ingresos diarios? Si todas estas respuestas son positivas, seguramente parte de esta propuesta se puede tomar, pero es una definición que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda y los responsables de los dineros de nuestro país. Sin embargo, también no perdamos de vista que en estas coyunturas hay oportunidades engañosas que ciertos personajes han venido ocupando para estar en el foco mediático, y no necesariamente tiene que ver con ayudar a la sociedad, sino con algún tipo de interés personal, de carácter o de aspiración política. Déjame aprovechar esto que estás diciendo, Ricardo. Tenemos ya el tiempo encima, pero no te quiero dejar ir vivo. Déjame decírtelo así, Ricardo. A ver, esto que estás mencionando tiene que ver un poco con lo que dice Coparmex, exigiéndole al gobierno federal un cambio en la estrategia de combate al COVID-19. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con lo siguiente, querido Paco. Tiene que ver con que tenemos que hacerle caso a los que saben. Yo no me arriesgaría a hacer un comentario en materia de salud, ni en materia económica, ni en materia fiscal, si no fuera especialista. Yo no me atrevería a decirle a ninguna organización empresarial qué tiene o qué debe de hacer si no fuera especialista. El mensaje que quiero dar aquí es que a los únicos que tenemos que hacerles caso sobre las declaratorias de emergencia sanitaria que emite el Consejo de Salubridad General es a los médicos y a los científicos, a los expertos. Lo demás, todo puede ser una ocurrencia que puede dañar la salud y puede dañar la vida de los mexicanos. Solamente los expertos son los que tienen voz en este tema del coronavirus. Los demás son opinólogos, son todólogos, y esos son expertos en nada. Es mejor atenernos a lo que los expertos dicen, mi querido Paco. ¿Las oportunidades engañosas también se podría aplicar para la propuesta de pacto fiscal de esta revisión? Como tú recuerdas, en el año pasado, cuando estaba la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, también surgió de nueva cuenta el tema relacionado con el que algunos pudieran renunciar al pacto fiscal. Y esto no es nuevo, esto ha ocurrido en los últimos 30 años. Los gobernadores, cada vez que se discute el presupuesto, en algunos casos, porque antes se aprobaba el presupuesto y levantaban la mano, todavía no terminaban de leer el dictamen y habían levantado la mano todos de acuerdo porque todos tenían un moche en el pasado. Hoy se hace una repartición lógica en virtud de la población, en virtud de las necesidades económicas, en virtud de una serie de elementos distintos a los que se hacían antes. Antes parecía nada sincronizado. Ahora, que se hace de manera responsable, con austeridad republicana, favoreciendo a los más necesitados de este país, tenemos que ir por esa ruta, porque para esto también nos va a enseñar esta pandemia. ¿Quiénes son los más necesitados de este país? ¿Quiénes han sido los más marginados de este país? Y, por el bien de todos, primero los pobres. Amnistía, Ricardo, es el momento. Hoy se está discutiendo en el Senado de la República. ¿Es el momento, pese a la situación crítica que va a dejar esta pandemia? Hay varias figuras jurídicas, no solamente la amnistía, está el indulto también. Pero así es. Lo que se está discutiendo hoy en el Senado solamente tiene aplicación
para aquellos procesados y sentenciados que estén relacionados con la justicia federal. Desde hace tiempo, casi un año, las entidades federativas tuvieron la posibilidad, y ya lo hicieron 15 entidades, de legislar en materia de la ley de amnistía. Se refiere a delitos que no merecen la prisión preventiva oficiosa, es decir, como se conocían anteriormente en el sistema penal anterior, delitos no graves, donde no exista violencia de por medio, que sean primo delincuentes, es decir, que sea la primera ocasión que cometen un delito, y lo que se busca es despresurizar sobre todo las cárceles locales, que hoy tienen un problema de sobrepoblación muy importante. Y en el marco de esta pandemia hemos visto la experiencia internacional, donde en algunas prisiones, desafortunadamente, los contagios han sido masivos. Acabamos de leer una noticia el fin de semana, donde hay infecciones masivas en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos, y esto sí sería verdaderamente complejo resolverlo. Obviamente, esta ley de amnistía no aplica para los delitos graves como el secuestro, el robo, el homicidio, el robo con violencia me refiero, el homicidio, los delitos contra la salud, etcétera, donde implique no solamente la aportación de arma o quizá alguna comisión de algún delito con violencia o en pandilla, la delincuencia organizada, etcétera. Son para delitos menores, con personas que no son hoy un riesgo para la población que vive en libertad. Y yo creo que también tiene un gran grado de sentido humanista. Hoy, en la situación en la que nos encontramos, yo creo que es una gran oportunidad para que la gente pueda seguir sus procesos en libertad. No significa una ley de amnistía que simplemente se borran todos los antecedentes de plumazo, sino que las personas que puedan adquirir su libertad y continuar sus procesos fuera de los penales, no solamente eventualmente un juez puede dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, sino que estas personas, al no estar concentradas en una colectividad, podrían evitar ser contaminadas por esta pandemia. Es parte de lo que se ha venido propiciando, pero, insisto, tiene un gran sentido humanístico. Y eso también, tomando en consideración la historia penitenciaria de nuestro país, para mucha gente ha sido un estigma haber estado en un penal, sobre todo para encontrar trabajo. Son estigmatizados por la sociedad precisamente por tener sistemas penitenciarios deficientes, también heredados de décadas. Son temas que tenemos que entrarle a platicar de cómo evitar que sigan esos estigmas en contra de tanta gente que ha sido procesada o que ha estado sentenciada en los penales y que ese estigma continúa. Hoy los que se oponen a la ley de amnistía no solamente también tienen un tufo de autoritarismo, no entienden la realidad de nuestro país. Son personas que se dieron cuenta, como en el pasado los zares rusos, que se dieron cuenta del pueblo que gobernaban cuando tenían la revolución en la puerta del palacio. Nunca conocieron el México real, el México cierto, el México que vivimos, el México de los pobres, de los marginados, de los obreros, de los presos. Entonces, es otra de las agendas que tenemos que resolver. Claro. Déjame agregar por último, Ricardo, un tema que llevamos aquí en Mega Noticias, debe ser un par de semanas llevándolo, a raíz del decreto presidencial en torno al trabajo de las empresas esenciales y no esenciales. Concretamente, te pregunto, ¿este decreto puede ser violentado por una autoridad municipal o estatal? Y lo digo con todas sus letras, el Estado de México lleva 2 semanas obstruyendo el trabajo de empresas de telecomunicaciones, aquellas que finalmente están tendiendo y manteniendo la fibra óptica que servirá para hospitales, para el uso de los propios C5, C3 o C4 de la autoridad, para las autoridades municipales y principalmente para la comunidad. Estamos a punto de entrar a la fase 3, en donde todos estaremos, como estoy yo hoy, recluidos y necesitando de una comunicación como la que estamos teniendo en este momento. ¿Es factible violentar un decreto? Las autoridades locales, como ya lo referí, tienen facultades y atribuciones que están contempladas en sus constituciones, pero ninguna de estas legislaciones puede ir por encima de la Constitución. Las declaratorias de emergencia sanitaria
que emite el Consejo de Salubridad General tiene jerarquía constitucional federal de aplicación en todo el territorio nacional. Las actividades de telecomunicaciones son esenciales, están dentro y contempladas dentro de las actividades esenciales del país. Por ello, se hace un llamado muy importante a todas las autoridades locales para cumplir con esa declaratoria. Las actividades de telecomunicaciones en la ampliación de su fibra óptica o cualquier actividad, incluso fueron contempladas en un comunicado que remitió el secretario de Comunicaciones y Transportes conjuntamente con la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, donde se le solicita el cumplimiento de esa declaratoria, no solamente de las empresas de telecomunicaciones, sino en general de las comunicaciones. Es vital, es esencial, es importante, sobre todo en la crisis en la que nos encontramos, para difundir las noticias que ustedes oportunamente emiten, sino también, como bien dices, el uso de los datos que se transfieren a través de la fibra óptica para otros efectos, el tema de seguridad pública, de seguridad nacional, de seguridad interior, por supuesto la educación, mucha información que se vierte a través de los centros de investigación científica, también se transmiten a través de las propias fibras ópticas. Entonces, por supuesto que no se debe transgredir ninguna de las directrices que emiten las declaratorias de emergencia sanitaria emitidas por el Consejo de Salubridad General, que por cierto hoy va a tener una sesión a las 17 horas en el Palacio Nacional y seguramente se emitirá una nueva directriz de declaratoria de emergencia sanitaria o dentro de la propia declaratoria algún acuerdo que eventualmente se hará conocer a nivel general para todo el país, y su cumplimiento es obligatorio, es constitucional, y además hay solamente 3 autoridades sanitarias federales reconocidas por la Ley General de Salud: el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud. Por encima de ellos, según nuestra Constitución Federal, no hay nadie más, no hay ninguna otra autoridad en materia de salud a nivel federal. Ellos, al formar parte del Consejo de Salubridad General, con otros muchos más que son miembros de este Consejo, emiten estas declaratorias. Se definió cuáles eran actividades esenciales y cuáles no. Las esenciales, como la de su servidor, como la tuya, Paco, ustedes, y a Eli, que están transmitiendo en este momento, son esenciales, por eso estamos aquí. Estamos no solamente realizando nuestro trabajo, lo estamos haciendo con toda pasión, con todo amor por nuestro país, sirviendo a los demás, y las telecomunicaciones son una actividad esencial para el país. Es importantísimo que se cumpla esa directriz, Paco. Ricardo Peralta, como siempre, un gusto que nos regales unos minutotes aquí en Mega Noticias TVC. Te agradecemos mucho el tiempo y las declaraciones. Muchas gracias, querido Paco. Te mando un abrazo virtual. Igual, Yeli, un abrazo para ustedes. Qué gustazo verlos. Que sigan estando muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy fuertes de esta batalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación. Yoli Ramírez.